Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Uno de los temas o preguntas que más me están haciendo estos días en las redes sociales o en los comentarios de YouTube es ¿qué va a ocurrir con todo este tema de la crisis con el precio de la vivienda o de los inmuebles o de los bienes raíces? Y estas preguntas me las hacen tanto los que están esperando para invertir en ellas con el fin de especular o conseguir rentas, como los que están esperando a comprar una vivienda para vivir. Y todo este tema lo vamos a ver en el vídeo, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. ¡Vamos al lío! Bueno, para empezar, este vídeo va dedicado a David, que ayer mismo me hizo esta pregunta y además es un usuario muy activo del canal. Así que va para ti, David. Bien, voy a comentaros tres posibles escenarios que pueden llegar a ocurrir con respecto al precio de la vivienda, pero antes de entrar en ellos me gustaría explicar de una forma sencilla y rápida cuál es el motivo de las subidas y bajadas de los precios en las viviendas. El precio de la vivienda subirá mientras que haya gente dispuesta a comprarla por ese precio. Por lo tanto, en condiciones normales del mercado, la gente va vendiendo y otra va comprando y el precio de la vivienda va subiendo. ¿Qué ocurre? Que ya sea por una crisis o por una burbuja, llega un momento en el que hay problemas en la economía y por mucho que quieran subir el precio de la vivienda, no habrá una contrapartida para comprarla por dos motivos principales. El primero, porque los que quieren comprar ven el precio demasiado inflado para la situación. Y el segundo, porque hay gente que aunque antes quería comprar, ahora no quiere o no puede. Entonces se crea un escenario en el que hay más oferta que demanda. Es decir, que hay más gente que quiere vender que gente que quiere comprar. Y por lo tanto no les queda otra, si quieren vender, que bajar los precios. Hasta un punto en el que los precios que se ofrecen sean interesantes para los que quieren comprar y por lo tanto deje de bajar. Luego depende de la evolución. Puede ser que empiece a subir y si no hay gente dispuesta a pagar esas subidas, vuelva otra vez a bajar. Hasta que llega un momento en el que las personas interesadas aceptan los precios y los que venden se permiten subirlos. Y los que compran están de acuerdo. Ahí es donde el precio de la vivienda vuelve a subir. Y esto al final es poco a poco. Imaginaros la persona que está vendiendo una vivienda de 200.000 euros, por 200.000 euros no la compra nadie. La baja a 190.000, no la compra nadie. La baja a 180.000, no la compra nadie. Y a 170.000 hay alguien que la compra. Y por la misma zona, otra vivienda de características similares intenta venderla más cara, pero no hay nadie que la compre. Hasta que la vuelva a dejar a 170.000 y si hay alguien que la compra, se empiezan a estabilizar los precios. ¿Que no hay nadie que la compre a ese precio? La tendrá que bajar a 160.000 y así hasta que haya gente interesada. Cuando la economía vaya bien, la gente que quiere comprar estará dispuesta a gastar más y por lo tanto los precios de la vivienda volverán a subir. Bien, visto esto, ahora vamos a ver los tres posibles escenarios, bajo mi opinión personal, de menos probable a más probable. Por eso te recomiendo que te quedes hasta el final y que si te gusta el vídeo, me dejes un pulgar arriba, me dejes tu opinión y si no estás suscrito, que te suscribas y active la campanita. Y sobre todo, que compartas si conoces de alguien que esté interesado en saber qué puede ocurrir con el precio de la vivienda. El primer escenario es que haya una recuperación en V en la economía, por lo tanto es como si aquí no hubiera pasado nada y los precios de la vivienda se mantengan. Este escenario es poco probable porque eso significaría que aquí no ha ocurrido nada. Se puede llegar a intentar hacer creer que algo así va a ocurrir, pero es evidente que esta crisis del bicho va a tener unas consecuencias muy negativas en la economía y eso va a pasar factura. Por lo tanto, una recuperación en V, desde mi humilde opinión y mi punto de vista, es prácticamente imposible, sobre todo en España. Además, no olvidemos algo importantísimo, y es que antes de que ocurriera todo esto, ya estábamos cerca del final de la fase del ciclo de expansión y ya se hablaba de recesión. Y a ver si todo lo que está pasando ahora en la economía, lejos de afectar, va a beneficiar. Y por si no sabéis muy bien cómo funcionan los ciclos económicos, os dejo un vídeo que hice al respecto que puede ser
que os sea de gran ayuda. Pero vamos, no sé si habréis jugado alguna vez en vuestra infancia o ahora al Mario Bros, que había una estrella que si te cogías ibas mucho más rápido y salvo que te cayeses eras invencible. Pues a ver si el bicho va a ser como esa estrella y nos vamos a pasar la fase de recesión y de crisis y vamos a ir directamente a la fase de crecimiento otra vez. La única diferencia es que Mario no tenía deudas. Existe un segundo escenario en el que el precio de la vivienda se mantenga o tenga pequeñas subidas o bajadas. La vivienda es un activo refugio y puede ser que en este escenario de crisis hayan inversores que compren para especular y no para vivir, que quieran meter su dinero en inmuebles con el fin de proteger su valor. Y mientras tanto, si no pueden vender esas viviendas que han comprado, por lo menos alquilarlas, ya que habrá mucha gente que no pueda comprar una vivienda para vivir y por lo tanto tenga que alquilarla. Y seguramente los precios de esos alquileres deberían de bajar, pero aún así sería un flujo de dinero, aunque menor, pero un movimiento, sobre todo en grandes ciudades. No obstante, no nos olvidemos que esas personas que invierten para especular y no para vivir también van a verse afectados por la crisis en su mayoría. Por lo tanto, su nivel adquisitivo va a empeorar y quizás no tienen la suficiente capacidad económica para poder hacer frente a una inversión de este tipo. O si lo tienen, quizás no quieren hacerlo a los precios actuales que hay ahora de la vivienda. U otro factor, que los bancos pongan muchas más trabas a la hora de conceder préstamos por la situación actual. Al fin y al cabo hay muchos empresarios que le estaban yendo muy bien las cosas y con este parón de cerca de 2 meses que estamos teniendo han tenido que echar la persiana. Por lo tanto, no le quitemos gravedad a este asunto. Y es un escenario poco probable porque con la que está cayendo, incluso los inversores saben que todo lo que está pasando va a tener un fuerte impacto en la economía y que aún no está reflejado. Por lo tanto, incluso en estos inversores es más probable que esperen, por lo menos a que haya una pequeña caída, para tener ese margen de maniobra. Por lo que si se diese este escenario en el que los inversores depositan su dinero en inmuebles con el fin de proteger su valor, creo que mínimo bajaría un poco el precio de la vivienda. Bien, el tercer escenario, que es para mí el más probable, es que el precio de la vivienda baje. Pero aún no podemos afirmar nada ya que está todo parado. Ahora mismo no hay ni compras ni ventas. Ni se sabe qué va a ocurrir con el empleo cuando la economía se abra. Ni sabemos cómo será la desescalada, ni cómo afectará, ni cuándo volveremos a la normalidad, ni el nivel de paro que va a haber. Es decir, no sabemos nada. Y si hay bajadas en los precios, no va a ser de la noche a la mañana. Van a tener que pasar varios meses hasta que esto empiece a verse en los precios de las viviendas. Pero en este escenario, los que venden no van a encontrar contrapartida para comprar. Por lo tanto, como he explicado al principio del vídeo, tendrán que empezar a bajar sus precios. Pero, salvo posibles inversores del escenario número 2, habrá muchos particulares que quizás antes tenían intención de comprar, pero que viendo la situación y el panorama actual no quieren endeudarse por si sus empleos corren peligro, o por miedo a que la cosa vaya peor en la economía del país. O simplemente porque aunque fueran a hacer ese sacrificio por invertir en una vivienda, ya fuese para especular o para vivir, creen que habrán mejores momentos más adelante. Por estos motivos, los que venden tendrán que bajar el precio para encontrar a alguien que pueda estar interesado en comprar a esos precios. Y aquí entra en juego el problema más importante, los problemas económicos. Si tú inviertes en bolsa, tu inversión es líquida, es decir, cuando tú quieras puedes vender tu inversión y por lo tanto recuperar tu dinero. Con las inversiones en vivienda, en inmuebles, en bienes raíces, esto no es así. Tu dinero no es líquido. Vender una vivienda es un proceso largo y costoso. Y las personas que queriendo vender una vivienda se encuentran con que están teniendo problemas económicos, van a tirar de malvender, perdiendo así dinero, pero con el fin de quitársela de encima cuanto antes. Incluso habrán familias que teniendo una vivienda en propiedad quieran vender su vivienda para irse de alquiler a una más pequeña. O si tienen 2 viviendas, vender una para irse a vivir a la otra. Bien, tampoco podemos obviar la cantidad de empleos que se van a destruir
y toda la gente que va a estar en paro teniendo que pagar una hipoteca, a las que seguramente muchos no puedan hacer frente. Por lo tanto, el índice de morosidad aumentará y esto también afectará a los bancos. Y para pagar las hipotecas hacen falta ingresos. Y si no hay ingresos, la mayoría de la gente dejará de lado la inversión, ya sea para vivir o para especular, hasta que los tiempos vayan cambiando. Y si hay menos gente interesada en comprar, los precios de la vivienda deberían de bajar. Y por último, no nos olvidemos de todas esas personas que compraron antes de la crisis y que se están viendo el panorama y seguramente intenten deshacerse de esas viviendas. No porque no confíen en que en el futuro vuelvan a subir, sino porque quizás no son capaces de hacer frente a una crisis teniendo una deuda al haber adquirido una vivienda. Además, otro tema importante, y seguramente conocéis algún caso, es el de personas que no tenían mucha idea sobre inversión y que su capacidad económica no era demasiado boyante, que viendo que la economía iba bien, dinero que ahorraban era dinero que destinaban a invertir en viviendas, acumulando deuda, y ahora se encuentran con esa realidad, que hay que mantenerlas y pagarlas. Yo tengo amigos que, como he dicho, tienen poca idea, pero que ya llevan a sus espaldas 3 o más hipotecas. Simplemente porque llevan toda su vida escuchando que la inversión en ladrillo es la mejor inversión. Pero ahora veremos a ver cómo hacen frente a esta situación con tantas deudas. E incluso si usaban la estrategia de comprar y pagar esa hipoteca gracias a los alquileres, se van a encontrar con el problema de que van a tener que bajar los alquileres y de que seguramente no tengan tantas opciones interesadas en alquilar. Y esto puede llevar a lo anterior que he comentado, que estas personas tengan que malvender esas viviendas con el fin de no ser arrastrados por esas deudas. Conclusión. Bueno, aún es pronto para decir nada. Yo he barajado 3 escenarios. El primero, el de una recuperación en V, desde mi punto de vista poco probable, y sería un escenario en el que los precios de la vivienda se comportasen como se están comportando hasta ahora. Un segundo escenario en el que los inversores menos afectados inviertan en vivienda utilizándolo de activo refugio con el fin de que su dinero no pierda valor y haciendo así que el precio de la vivienda se mantenga más o menos a los niveles actuales, haciendo como una especie de freno de tope para que el precio de la vivienda no caiga. Y el escenario más lógico para mí, y es el de que los precios de la vivienda bajen debido al impacto económico que va a tener todo lo que está ocurriendo en la economía. Pero todo lo anterior depende de cuánto se alargue todo esto y de ver cuáles son las consecuencias reales que vamos a tener a consecuencia de la crisis del bicho. Y yo no tengo ni idea de lo que va a pasar porque esta es una crisis nunca antes vista. Así que solo nos queda esperar. Pero si yo quisiera invertir en una vivienda o comprar una vivienda para vivir, esperaría a que los precios bajaran. Sería la primera crisis en la que los precios de la vivienda no bajaran. En fin, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!